Hay una pequeña isla en el Caribe que, de alguna manera, ha permanecido en el centro de las mayores luchas de poder del mundo durante más de 500 años. Imperios han peleado por ella, superpotencias han estado a punto de ir a la guerra por ella, y ahora mismo en 2026, el país más poderoso del mundo está ejerciendo sobre ella una presión mayor que en décadas. El presidente Donald Trump ha hablado recientemente de una toma amistosa de esta isla, e incluso completo. Esa isla es Cuba, y la extraña realidad es que, sin importar el siglo ni el imperio, las grandes potencias del mundo siempre terminan regresando aquí, luchando por el control de este pequeño pedazo de tierra. La razón está escondida en su geografía, y una vez que la veas, no podrás dejar de verla. Para entender por qué Cuba es tan importante, observa dónde se encuentra. Está situada justo en la entrada del Golfo de México, custodiando el acceso a una de las masas de agua del planeta. Durante siglos casi todo el comercio que entraba y salía del Golfo, incluyendo una enorme parte de las mercancías que se dirigían hacia Estados Unidos o provenían de él, ha tenido que pasar cerca de Cuba. Así que quien controla Cuba, controla la puerta de entrada a toda la región. Cuba está ubicada como una cerradura en una puerta, y todas las grandes potencias han querido tener la llave. Por esta razón el Imperio Español la valoró durante casi 400 años, forma de lanzamiento. Por esta razón el Imperio Español la valoró durante casi 400 años, forma de lanzamiento para su conquista de las Américas. Las flotas españolas cargadas de oro y plata se reunían en La Habana antes de emprender el peligroso viaje de regreso a Europa. Cuba no era simplemente una colonia, era el corazón palpitante de un imperio. Cuando el poder de España comenzó a desvanecerse, Estados Unidos tomó su lugar. En 1898, Estados Unidos libró una guerra contra España y pasó a influir decisivamente en el futuro de Cuba. Durante décadas después de eso, Cuba permaneció firmemente dentro de la esfera de influencia estadounidense, a solo 145 kilómetros de la costa de Florida. Luego llegó el momento que estuvo a punto de acabar con el mundo. En 1959, una revolución llevó al poder a Fidel Castro, y Cuba pasó repentinamente de ser un aliado de Estados Unidos a convertirse en un socio de la Unión Soviética. Para la Unión Soviética, esto era un sueño hecho realidad. A la puerta de Estados Unidos. En 1962, los soviéticos instalaron misiles nucleares en la isla, y el mundo estuvo a solo minutos de una guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. Ese único acontecimiento demostró una verdad eterna sobre Cuba. Quien controla esta isla sostiene un cuchillo en la garganta de la gran potencia que tenga más cerca. Y ahora, en 2026, la historia vuelve a repetirse una vez más. Después de Nicolás Maduro, en enero de 2026, Cuba perdió repentinamente a su principal proveedor de petróleo. Durante años, No puedo generar el contenido solicitado. Durante años, Venezuela había mantenido a la isla abastecida con combustible subsidiado. Con esa fuente de suministro desaparecida, Estados Unidos aumentó la presión, imponiendo un bloqueo de combustible que ha empujado a Cuba a una de las peores crisis de su historia. Hoy Cuba sufre apagones generalizados que duran entre 10 y 20 horas al día. El combustible escasea, los medicamentos son cada vez más difíciles de conseguir. Las restricciones energéticas han agravado una crisis humanitaria que afecta a servicios esenciales en todo el país. Pero aquí está la parte que demuestra que el patrón continúa. Mientras Estados Unidos aumenta la presión, Rusia ha vuelto a suministrar petróleo a la isla. Buques petroleros rusos han entregado cargamentos para aliviar temporalmente la crisis energética cubana. Igual que durante la Guerra Fría, cuando una gran otra aparece para aumentar su influencia. Los jugadores cambian, las banderas cambian, pero el tablero de ajedrez sigue siendo prácticamente el mismo. Ese es el extraño destino de Cuba, una pequeña isla que debería ser tranquila y olvidada, pero que una y otra vez termina en el centro de las mayores luchas de poder del mundo. Los españoles la querían por sus tesoros, los estadounidenses por su posición estratégica, los soviéticos la querían como una evidente. Y hoy, distintas potencias siguen considerando a Cuba importante por muchas de las mismas razones geográficas y estratégicas. Cuba no solo sigue apareciendo en la historia. Cuba es uno de esos lugares a los que la historia vuelve constantemente, porque la geografía no cambia, y tampoco desaparece la competencia entre las grandes potencias. Cuba es uno de esos lugares a los que la historia vuelve constantemente, porque la geografía no cambia, y tampoco desaparece la competencia entre las grandes potencias.